considerado por muchos como el más fuerte, valiente, varonil y con mayor carácter de los Caballeros de Bronce, Ikki el Fénix es sin duda uno de los personajes más populares de la serie de Saint Seiya, incluso dentro de los 5 protagonistas, y esto lo puedo afirmar sin temor a equivocarme, ya que en las encuestas de la Shonen Jump siempre ha obtenido el primer o segundo lugar. De hecho, debido a todas las cualidades antes mencionadas, es que casi por unanimidad se le considera como la contraparte de su hermano menor, Sean de Andrómeda. Mientras que Sean es débil, Ikki es fuerte. Mientras que Sean es afeminado, Ikki es varonil. Mientras que Sean no tiene carácter, Ikki tiene un carácter muy fuerte. Mientras que Sean es demasiado emocional, Ikki es alguien muy frío. Pero ¿qué si te dijera que Ikki durante la mayor parte de la serie no ha tenido esas características que tanto le afaman? Sí, en otras palabras, estoy diciendo que Ikki durante gran parte de la serie fue el más cobarde, el más débil de carácter, el más emocional y por lo tanto también el más manipulable de los 5 protagonistas. Antes de que se molesten conmigo, quiero dejar en claro que Ikki es uno de mis 2 personajes favoritos de la serie. Así que por favor, antes de que le den dislike al video, escuchen mis argumentos y luego saquen sus conclusiones, ya que mi intención no es dañar su imagen, sino por lo contrario, estoy tratando de que aprendan a valorarlo más. Para esto te explicaré su forma de ver el mundo, el porqué de sus acciones y revelaré algunos datos que puede que desconozcas acerca de su vida. Bueno, comencemos conociendo su pasado. Luego de que su padre lo abandonara a su suerte, Ikki presenció la muerte de su madre, dejándolo a cargo de su hermano Sean, quien era apenas un bebé. Esto lo llevó a tener que tomar el rol, más que de un hermano, de un padre sustituto. Ambos tuvieron que vivir mucho tiempo en las calles, pasando hambre, frío y en el caso de Ikki, incertidumbre de qué pasaría con ellos en el futuro. Fue en esta etapa de su vida que entendió que el mundo podía ser un infierno tan cruel como el que narran en las leyendas, y que para proteger a su hermano no podía mostrar debilidad ante nadie. El hecho de verse intimidante era necesario para que ninguna persona con malas intenciones pensara siquiera en acercárseles, es decir que Ikki desarrolló la agresividad como un mecanismo de defensa. Sin embargo, llegó a un punto en el que incluso él tuvo que reconocer que cuidar de su hermano por sí solo era imposible, así que empujado por la necesidad aceptó ingresar a la Fundación Grad, un orfanato propiedad del multimillonario Mitsumasa Kido. En ese lugar, Sean pudo tener los cuidados necesarios para poder crecer fuerte y sano. Sin embargo, dicho sitio estaba lejos de ser un paraíso. De hecho, este lugar sería un segundo infierno para Ikki, pues en realidad, más que un orfanato, se trataba de un campo de concentración que tenía la intención de reunir a jóvenes para luego enviarlos a lugares con condiciones extremas, con el propósito de que consiguieran las armaduras de bronce. Esto a sabiendas que las posibilidades de que sobrevivieran a tal hazaña eran mínimas. De hecho, los niños estaban encerrados, rodeados por un alambrado eléctrico, para evitar que lograran escapar. Además, en el manga se menciona que existía la pena de muerte para todo aquel que lograra salir de las instalaciones. Si eras un chico sumiso, probablemente te evitarías muchos problemas con el anciano Kido, y más que todo con su mano derecha, el despiadado Tatsumi, quien tenía como pasatiempo masacrar a golpes junto a sus hombres a todo aquel niño que no obedeciera al pie de la letra las reglas de la institución. Y pues Ikki, al ser el más rebelde, era siempre su víctima predilecta. Para colmo, eso no era todo, pues la nieta de Mitsumasa Kido, llamada Saori, también tenía el permiso de abusar de todos ellos. Uno de sus métodos mencionados en la serie y manga era usarlos como caballos y azotarlos fuertemente. Si bien solo vimos recibir tal maltrato a Yabu, se nos deja en claro que no fue el primero ni el único en sufrirlo. Tiempo después se realizó una rifa para determinar a qué lugar deberían de ir a conseguir su armadura. Lamentablemente, Sean fue seleccionado para ir a la isla de la Reina Muerte, lugar que según la descripción de Tatsumi era considerado el infierno en la tierra, donde la mayoría de los enviados no habían logrado sobrevivir, y los pocos que lo habían hecho habían regresado con terribles daños psicológicos. Y ni hace falta mencionar que nadie había podido estar siquiera cerca de conseguir la preciada armadura de bronce. Al oír tales palabras, Ikki solicitó tomar el lugar de Sean, cosa que fue aceptada gracias a que Mitsumasa Kido, el dueño de la fundación y la persona que más detestaba en el mundo, le apoyó en su decisión. Luego de haber recibido una paliza de parte de los ayudantes de Tatsumi, fue enviado en barco casi muerto a la isla de la Reina Muerte. Ya estando allá, se encontró con un maestro muy estricto,
que portaba una máscara demoníaca. A este personaje solo se le conoció como Guilty, pero su verdadera identidad, aún al día de hoy, sigue siendo un misterio, aunque eso sí, hay muchas teorías al respecto. Hay quienes dicen que se trataba de un hombre que llegó a la isla como un candidato para conseguir la armadura del Fénix, pero que ésta no lo aceptó, y su frustración lo llevó a pensar que la armadura lo rechazaba por no tener un odio lo suficientemente poderoso en su corazón. También hay otros que dicen que probablemente alguna vez fue un caballero negro, como muchos que habitan en esa isla, pues es extraño que alguien que ni siquiera tenga el título de santo o una armadura tenga la autoridad para ser maestro de aprendices de caballero. Sin embargo, dejemos este tema para otro video. Continuando con el tema de Ikki, nos damos cuenta que la descripción de la isla dada por Tatsumi era bastante exacta. La actividad volcánica hacía que todo el suelo siempre estuviera caliente. La tierra ardía como el sol y quemaba los pies de Ikki. Todo el año una lluvia de fuego que corroe la piel se abatía sobre todo el territorio. La vegetación era prácticamente inexistente y los animales no vivían mucho tiempo. Sin árboles el sol golpeaba con toda su fuerza el suelo, y tanto en el día como en la noche el calor llegaba a extremos insoportables, por lo que las condiciones de vida eran terribles. Sin embargo, Ikki conoció ahí a una persona que parecía una flor en medio del infierno, una chica llamada Esmeralda, quien en el anime se dijo que era hija del maestro Guilty. Sin embargo, en el manga esto no es así, pues ella en realidad era una joven que fue vendida como esclava por sus padres. La pureza de la chica e incluso su apariencia eran dos características que compartía con Shon, por lo que pronto el sentimiento protector que sentía Ikki por su hermano fue dirigido hacia ella. Si bien Ikki se continuaba manteniendo firme en su objetivo de poder ganar la armadura para poder regresar con Shon, también tenía planeado llevarse a Esmeralda consigo, y así por fin darle una vida digna, ya que consideraba que ella había vivido un infierno incluso superior al suyo. Sin embargo, para lograr todo eso, debía de pasar por el duro entrenamiento de Guilty, quien creía que el verdadero poder del cosmos debía despertarse a través del odio, y que solamente así la armadura del Fénix iba a aceptar a algún candidato como su legítimo propietario. Así que se enfocó en hacer que Ikki lo odiara. Pero por más que intentaba, ni lo que había vivido en su pasado en las calles, ni en la fundación, ni en la isla eran motivo suficiente para despertar en su interior dicho odio. Sin embargo, algo sí era cierto, y es que Guilty sabía que dentro de Ikki había un odio acumulado de esos 3 infiernos por los que había tenido que atravesar, y que solo necesitaba un detonante para que saliera a flote. Por eso le puso un ultimátum, retándolo a una batalla a muerte. Ikki logró vencer, sin embargo, le tuvo piedad a su maestro, y no fue capaz de quitarle la vida, por lo que este aprovechó a lanzar un golpe, que al final terminó impactando en el pecho de Esmeralda. Esto sacudió en su espíritu a Ikki, cuyo cosmos comenzó a arder, pero no era un cosmos despertado por los deseos de justicia, el amor o la valentía como se esperaría de un caballero de Atena, sino por los deseos de venganza. Muchos creen que fue la muerte de Esmeralda la que despertó su odio en general, el cual lo llevó a volverse malvado. Pero eso no es cierto, pues en el manga podemos ver a un Ikki que recupera la cordura y sigue actuando y expresándose como siempre lo había hecho luego de la muerte de la chica. Esto se debe a que pudo descargar toda su ira en el culpable, quien en este caso era su maestro. Pero entonces, si no fue la muerte de Esmeralda, ¿qué fue lo que realmente hizo que Ikki se quebrara y se pasara al lado oscuro? Pues déjame decirte que el verdadero detonante fue algo que su maestro dijo con sus últimas palabras, y que no aparece en el anime, sino solo en el manga. Y es que antes de morir, le reveló toda la verdad sobre el padre que los abandonó a él, a su madre y a su hermano. Guilty le dice que el nombre de su padre es Mitsumasa Kido, el dueño de la Fundación Grad, y que además los 100 huérfanos son sus hermanos. Esta revelación despertó en Ikki de nuevo el odio, y la única forma de calmarlo era tomando venganza del sujeto que lo ocasionó, es decir, Ikki solo podía volver a ser el de antes, matando a Mitsumasa Kido. Sin embargo, Guilty tenía un propósito para revelarle esa verdad, y es que él estaba consciente que el odio que Ikki había despertado tras la muerte de Esmeralda había desaparecido al haber tomado venganza hiriéndolo de muerte, y por eso se encargó de darle una nueva razón para odiar, una de la cual jamás podría librarse, pues la venganza en este caso sería imposible de concretar.
Esto se lo deja muy en claro a Ikki, cuando le dice que el viejo Kido ya murió de causas naturales, cosa que significa que se fue tranquilamente de este mundo sin haber pagado por ninguno de los pecados que cometió, razón por la cual Ikki estaba condenado a vivir con ese odio en su interior para toda la vida. Todos sabemos que cuando, por ejemplo, un criminal daña o arrebata la vida de alguien, los familiares de la víctima solo se sienten liberadas cuando dicho delincuente es llevado ante la justicia o es condenado. Eso sucede porque funciona como una especie de liberación, ya que les permite poco a poco recuperar la tranquilidad. Pero ¿qué pasa cuando la justicia actúa tan lenta que el asesino fallece tranquilamente de manera natural y se va de este mundo sin haber pagado por el daño cometido? ¿Cómo crees que se siente la familia de la víctima ante una situación como esta? Pues la verdad es que se llena de impotencia, frustración y odio, que de alguna u otra manera buscará una forma de liberarse. Esto fue lo que le sucedió a Ikki, y por eso maldijo su destino, maldijo su propia sangre y maldijo a Shon y sus demás hermanos, pues al ser hijos de Mitsumasa Kido eran parte de su herencia. Fue entonces cuando se convenció que la única forma de liberarse de su odio era acabando con sus vidas. Es decir, Ikki juró destruir la Fundación Grad, a Saori y también a todos sus hermanos, incluyendo a Shon y hasta a sí mismo. Para lograr tal objetivo, decidió ir por la armadura del Fénix, la cual, a diferencia del anime, no la obtuvo instantáneamente luego de matar a su maestro, sino que solo fue capaz de conseguirla luego de vencer a los caballeros negros que la custodiaban, y a su jefe, el caballero negro, llamado Yango. Es ahí cuando, y este es otro hecho exclusivo del manga, se encuentra con Shaka de Virgo, quien había llegado con la intención de matar a Yango, pero al ver que Ikki ya había hecho el trabajo, decide retirarse, no sin antes tener un breve enfrentamiento con el recientemente nombrado Caballero del Fénix. Como era de esperarse, Shaka lo vence, pero no lo mata, pues es capaz de darse cuenta por la mirada de Ikki que el odio que mostraba era inferior a la bondad que se escondía en su interior. Sí, es lo mismo que Shaka le respondería tiempo luego a Ikki cuando este le reclama el por qué no mataba al patriarca si era obvio que era malvado. Shaka, antes de retirarse, borró de la memoria de Ikki los sucesos de dicho enfrentamiento. Tiempo luego, Ikki y los caballeros negros se roban la armadura dorada de Sagitario y se esconden en el monte Fuji. La intención de Ikki no era solo quedarse con la armadura dorada, sino también atraer a sus hermanos a una trampa en donde los caballeros negros los matarían. Sin embargo, luego de que estos últimos fracasaran, Ikki tuvo que enfrentar personalmente al Cisne Hyuga. El Fénix intentó matarlo atravesándole el corazón con su brazo, en una batalla injusta para el cisne, pues Ikki, se podría decir, hizo trampa, ya que antes había estudiado sus técnicas, gracias a que el caballero del cisne negro le había enviado toda la información sobre las técnicas de congelación a través de su ojo. A pesar de que Ikki parecía haber ganado, Hyuga sobrevivió, gracias a la cruz que lleva como recuerdo de su madre, y para sorpresa de todos, en un segundo round, haciendo uso de su inteligencia superior, logró vencer a Ikki, devolviéndole con su hielo su propio puño fantasma, ataque que crea una ilusión horrible que daña el sistema nervioso. Hyuga estaba a punto de matar a Ikki, pero Shon lo detuvo, cosa que le dio tiempo al Fénix de reaccionar y terminar por derrotar al cisne, para luego lanzar su poderoso ataque, el Fénix volador. El impacto fue tan potente que todos terminaron en el suelo, todos menos ella, quien fue protegido por el poder del guión, por el poder de la armadura dorada. Entonces los demás caballeros le ayudaron. Shiryu le prestó su escudo, Shon su cadena y Hyuga su viento helado, y gracias a ello lograron derrotar a Ikki. En esta pelea, gracias a haber recibido su propio golpe fantasma, Ikki fue capaz de reflexionar sobre momentos clave de su pasado, y Seiya le increpó por hacerse la víctima y no tomar en cuenta que no fue el único que había pasado por un infierno. En pocas palabras, Seiya le hace ver que era el más cobarde de los 5, pues todos habían sido lo suficientemente fuertes y valientes para superar las adversidades, siendo solo Ikki quien se corrompió por la maldad. Luego de eso, el caballero del Fénix recuerda un hecho de su pasado, y es que luego de que tomara el lugar de Shon para ir a la isla de la Reina Muerte, este último fue elegido para ir a la isla de Andrómeda. Y justo el día que tuvo que partir, Ikki se enteró que la isla de Andrómeda, a pesar de su bonito nombre, en realidad era tan terrible como la isla de la Reina Muerte, siendo considerada otro infierno en la tierra, del cual tampoco casi nadie ha logrado regresar con vida, y los que lo han hecho han perdido la cordura. Ikki, al oír esto, desesperadamente trató de escapar de la fundación para alcanzar el vehículo y así impedir la partida de su hermano.
Es ahí cuando dan la orden de matarlo en caso de que lograra salir. Seiya, sabiendo que podía hacerse daño con las cercas eléctricas de la fundación, trató de detenerlo a la fuerza, pero fue en vano, pues Ikki terminó saltando y recibiendo una poderosa descarga, la cual lo hizo desmayarse, para luego despertar atado y colgado de cabeza. Luego de tal remembranza, Ikki termina por aceptar la verdad, y esta es que Sean pasó por un infierno similar al suyo, y que de seguro todos los demás también, pero que esas adversidades no los habían hecho perder la razón, por lo que el hecho de que Seiya lo llamara cobarde tenía mucho sentido, y es que el verdadero hombre no es aquel que sabiéndose más fuerte busca dañar a los más débiles, sino aquel que sabiéndose fuerte es capaz de evitar dañar a los demás y decide protegerlos. Hay muchas personas que se enojan con facilidad y pierden el control de sí mismos y usan como pretexto de que es porque tienen mucho carácter. Sin embargo, en realidad eso es no tenerlo, pues alguien con carácter es quien en primer lugar sabe dominarse a sí mismo, y en segundo lugar sabe mantenerse firme en su propia naturaleza sin importar las circunstancias, es decir que es fiel en su forma de pensar y actuar en todo momento, descripción que no encaja con las características de Ikki de principios de la serie. Para tener idea de lo débil emocionalmente que fue Ikki, podemos mencionar como contraste la reacción de los demás caballeros de bronce al enterarse de que Mitsumasa Kido era su padre. En el caso de Hyuga, él fue el primero en conocer dicha verdad, sin embargo su reacción no fue tratar de matar a gente inocente como si lo intentaba hacer Ikki. En el caso de Seiya, cuando Ikki le confiesa tal verdad, si bien se sorprende, tampoco eso lo cambia en su forma de pensar en lo más mínimo. Y cuando se entera Shiryu, este hasta cuenta chistes sobre la situación, afirmando que de tanta sangre que derraman en las batallas, de seguro ya expulsaron toda la que pertenecía a Mitsumasa Kido, cosa que hace reír a los demás incluyendo a Sean. Se puede decir entonces que fueron capaces de asimilar la noticia de forma más madura que Ikki, quien incluso llegó a nublar su raciocinio, volviéndose un títere de su maestro. Y es que cuando una persona es inestable emocionalmente, se vuelve fácil de manipular, cosa que aprovechó Guilty, al hacerlo odiar de manera absurda a sus propios hermanos. Habiendo aprendido la lección y admitido su derrota frente a Seiya, Ikki desaparecería en medio de un derrumbe provocado por el Caballero de Plata, Misty de Lagarto, quien fue enviado por el Gran Patriarca del Santuario para matar a todos los Caballeros de Bronce. Luego lo veríamos regresar para salvar a Seiya y a Saori de un grupo de Caballeros de Plata. Sin embargo, aún conservaba parte de su personalidad arrogante, afirmando no estar seguro de querer ser su amigo, aunque puede que solo estuviera fingiendo, para no dañar más su de por sí destruido orgullo. Es en esta batalla, al enfrentar a Capella, en donde Ikki deja en claro su poderío, humillando al Caballero de Plata y ganándose así el fanatismo de la gran mayoría de seguidores de la serie. De hecho, dicho sea aparte, sin duda el Fénix tiene no solo las mejores entradas de toda la serie, sino también dentro del anime en general. Algún día espero hacer un video con esta temática, pero por el momento continuamos con la historia. Tiempo después, Ikki reaparecería, esta vez para enfrentar a Shaka de Virgo, salvando a la vez no solo a su hermano Sean, sino también a Seiya y Shiryu, y en esta ocasión declarando abiertamente ser su aliado. Esta batalla, en mi opinión, es la mejor de las 12 casas, ya que en ella Ikki demuestra que ha evolucionado como personaje. De hecho, vemos que sabiendo que Shaka lo conoce y que es capaz de ver la esencia de su alma a través de su mirada, que no teme en quitarse por momentos de la pelea su careta de falsa rudeza. Es más, no es exagerar decir que no solo aprende más de lo que es la verdadera fortaleza y lo que significa la lealtad, sino que también sobre el por qué fue destinado para ser el Caballero del Fénix. Todo esto concluye majestuosamente, con Ikki sacrificándose desinteresadamente, llevando a Shaka lejos del santuario, no sin antes despedirse de manera emotiva de su hermano. Tiempo después, Ikki regresa, gracias a la ayuda de Shaka y Mu. Sin embargo, para ese momento, ya muchas horas habían pasado y casi todos sus hermanos habían caído en batalla. Shaka le comunica que Seiya sigue aún en pie, enfrentando a Saga en el salón del patriarca, por lo que, sin pensarlo dos veces, corre lo más rápido que puede para auxiliarlo. En el camino, en la casa de Capricornio, encuentra a Shiryu, quien estaba al borde de la muerte. Este le dice que continúe y que apoye a Seiya, y agrega que aún en ese estado, él también llegará a la sala del patriarca y se unirá a la lucha, aunque tenga que hacerlo arrastrándose. Ikki entonces corre a la casa de Acuario. Allí encuentra a Hyuga en un estado similar al de Shiryu, e igual este le dice que continúe, que pronto él también, de alguna u otra manera, llegará a ayudarles. Es entonces que Ikki se despide de ellos, reconociéndolos como sus hermanos. Por último, encuentra a Sean en la casa de Pisces,
quien le pide disculpas porque por su culpa él sufrió en la isla de la Reina Muerte. Pero Ikki le responde que desde hace mucho Seiya le hizo darse cuenta que todos sufrieron un infierno similar, pero que solo él no fue lo suficientemente valiente para superarlo, llamándose nuevamente a sí mismo cobarde. Luego de eso parte rumbo a la cámara del patriarca, ahora sí convencido de que sus hermanos le han demostrado en qué consiste la verdadera fuerza, y afirmando ya no maldecir su destino, pues fue gracias a este que tuvo oportunidad de compartir la misma sangre que Shiryu, Yoga, Shon y Seiya. Es en este momento, en este justo momento, en el que Ikki alcanza a liberarse por completo del odio, consolidándose como el rudo, valiente, noble y fuerte santo, tanto física como espiritual y emocionalmente, que todos admiramos. Es decir, es aquí cuando se define por completo su carácter, el cual mantendría durante el resto de la obra. Algunos me contradecirán diciendo que esto no es cierto, porque en la saga de Poseidón, él se burló de Seiya, Yoga y Shon llamándolos débiles por tener sentimientos, ya que cayeron fácilmente en las ilusiones del Lígnades de Casa, cosa que demuestra que no aprendió su lección. Pero déjenme decirles que esa escena y diálogo es relleno del anime, pues en el manga en realidad lo único que hizo fue molestarse con Lígnades por haberse aprovechado de los sentimientos de sus hermanos, y de hecho le dio un golpe como venganza por cada uno de ellos. Otro dato que usan para afirmar que Ikki es un rudo e insensible es que cuando Lígnades se transformó en Shon, Ikki aún así lo atacó atravesándole el pecho. De hecho, el mismo Lígnades le llama insensible por atreverse a atacar a su propio hermano, pero la respuesta a este hecho la da el mismo Ikki, quien dice que fue porque estaba viendo al verdadero Shon, quien se encontraba a su lado, desmayado en el suelo. Luego Lígnades se convirtió en Esmeralda, y a pesar de que Ikki sabía que no era real, estuvo dispuesto a dejarse golpear por ella, e incluso llegó a abrazarla cariñosamente. Sin embargo, Lígnades en ese momento cayó al suelo, debido a los golpes que había recibido anteriormente, cosa que le impidió continuar con la ilusión. El general marino, con sus últimas palabras, afirmó que Ikki era tan humano y que tenía sentimientos como cualquier otro, cosa con la que el mismo caballero del Fénix demostró estar de acuerdo. Aquí quiero acotar algo bastante curioso, y es que Ikki abrazó cariñosamente a Esmeralda, aún sabiendo que en realidad se trataba de Lígnades de Casa. O sea, ¿se imaginan cómo fue realmente esta escena sin el efecto de la ilusión? La verdad me parece raro que él no haya recibido bullying como sí lo hizo su hermano Shon. Ya en la saga de Hades y también en Next Dimension, Ikki continuó siendo orgulloso. Sin embargo, fue capaz de demostrar libremente sentimientos por sus hermanos, compañeros e incluso Athena y la humanidad entera, cosa que le ha hecho ganarse el respeto de todos sus rivales, incluyendo al Caballero Dorado, Kaiser de Leo, quien lo reconoció como su sucesor, e incluso de Caín, el caballero de Géminis más poderoso visto canónicamente en la serie. En conclusión, Ikki no es un personaje creado para ser un ejemplo de virtudes, sino todo lo contrario, ya que en gran parte de la historia se usó para mostrarnos el lado más oscuro de los caballeros de Athena, cosa que lejos de hacerlo mal personaje, lo convierte en el mejor de los 5 protagonistas, pues hace un contraste muy especial con todos los demás y le brinda la posibilidad de tener un gran desarrollo, pues si vamos a inicios de la serie, podemos darnos cuenta que Seiya, Shiryu, Yoga y Shon han cambiado muy poco a lo largo de la historia, cosa que no sucede con Ikki, quien pasó de actuar cobardemente a ser uno de los más valientes, de no tener carácter a ser un tipo con un carácter bien definido, de ser alguien que es capaz de abandonar sus principios guiado por el odio, a ser capaz de dar su vida por otros, y hasta de dar los mejores discursos sobre la amistad, el amor y justicia en toda la serie. ¡Larga vida al Ave Fénix! Bueno, dime tú, educadamente, ¿qué opinas acerca de este personaje? Además, te dejo estas preguntas para que las debatamos en los comentarios. ¿Crees que en verdad el sentir odio haya sido lo que permitió que la armadura del Fénix aceptara a Ikki? ¿Quién crees en realidad que era Guilty? Espero ansioso leer sus respuestas. Si te gustó el video, dale like y compártelo con tus amigos, y si no te quieres perder el siguiente, te aconsejo suscribirte a mi canal y seguirme en mis redes sociales tanto en Twitter como en Facebook. Gracias y hasta la próxima.